con la literatura republicana. Y recuerda que ya hemos trabajado en la última sesión la primera etapa, ¿no? El primer movimiento de la República, el llamado costumbrismo. Entonces estamos ahora entrando al segundo periodo de la República con el romanticismo peruano. Bien, para empezar, nosotros ya hemos estudiado alguna vez el romanticismo en Europa, ¿sí? Recuerda que esto comenzó en Alemania a fines del siglo XVIII, luego se propagó pues por toda Europa y va a llegar a América y va a llegar al Perú, ¿sí? Y como vamos a ver en el desarrollo de la teoría, es un movimiento que se desarrolla sumamente tarde, ¿no? Sumamente desfasado, ¿no? Prácticamente en el Perú el romanticismo se desarrolla cuando en Europa ya había terminado, pero se va a desarrollar. Ya, entonces vamos a hablar de romanticismo y sobre todo vamos a hacer en función del más representativo, el más original de nuestros románticos, ¿ya? El que inventó una nueva especie narrativa, el que inventó la tradición. ¿Quién es el creador de la tradición, jóvenes? ¿A quién lo puede decir? El creador de la tradición. Ajá, muy bien, correcto, Mafer, correcto, Lisette, Ricardo Palma, ¿no? Hoy hablaremos principalmente, ¿no? De Ricardo Palma. Listo, listos, entonces comencemos. Ya, primero vamos al contexto histórico, la época, ¿qué sucede en el Perú en este periodo? El romanticismo en el Perú se va a iniciar en los finales de los años 1840, más o menos 1848, 1850, ¿no? Se inicia el romanticismo cuando en Europa, repito, ya había terminado. Es un romanticismo tardío, ¿ya? Y va a durar hasta 1879, año trágico para el Perú, ¿sí? ¿Qué pasó en 1879, jóvenes? Que nos dejó destruidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1879? Es decir, pues es el momento más catastrófico de nuestra historia republicana, ¿no? Y es, Cristian, muy bien, la guerra con Chile o la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, la guerra con Chile pone fin al romanticismo y va a dar paso a la siguiente época. Lo que sigue, lo que viene después, sería pues el realismo, ¿no? El realismo del Perú. Bien, entonces el romanticismo comienza más o menos en 1848, cuando gobernaba nuestro país el famoso caudillo, el caudillo Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, que trae pues una época de cierta estabilidad y cierta bonanza económica, ¿sí? Bonanza económica, que sería llamada por el historiador Jorge Basadre, sería llamada la época de la prosperidad falaz, ¿no? Prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? Esto de falaz, pues, nos indica algo aparente, algo engañoso, ¿no es cierto? Una, una especie de espejismo, ¿no? De prosperidad. El Perú tuvo prosperidad, ciertamente, ¿no? ¿Y a qué se debió esa prosperidad falaz? A ver, historia, chicos. ¿Por qué el Perú tuvo bonanza durante la época de Castilla? Claro, claro, muy bien, por la venta del guano, ¿no? Esta es la época del boom guanero, ¿no? El boom guanero, ¿sí? El Perú comienza a exportar el guano de las islas a Europa, principalmente a Inglaterra, y por esas ventas el Perú tendrá fuertes ingresos económicos, ¿no? Porque el guano pues era un poderoso fertilizante, ¿no? Que los ingleses sobre todo nos compraban, ¿no? Para mejorar su agricultura, ¿no? Y compraban pues guanos por toneladas, pero prácticamente el Perú era el único que vendía este fertilizante
Y por esto ingresaban, pues, ingentes cantidades de dinero, ¿no es cierto? Entonces, el Perú tuvo su prosperidad, que incluso permitió que tengamos, pues, un ferrocarril de Lima a Callao, que tengamos un barco a vapor, alumbrado eléctrico para Lima, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa prosperidad? Pues simplemente que se acabó prontamente, no duró mucho, ¿no? Eh, Luego de un tiempo, ¿no? Ya no habrá la demanda por el guano como lo hubo al inicio, más bien va a ser reemplazado por otro fertilizante, ¿no? Además, viene la guerra con España, el combate del 2 de mayo, que nos tiene pues ahí detenidos, paralizados. Por otro lado, pues el dinero que ingresó no se invirtió. Sí, se hicieron algunas obras, pero también se despilfarró, se malgastó y se acabó. Y más bien quedamos endeudados, ¿sí o no? Quedamos endeudados, y esto termina pues en una terrible bancarrota, ¿no? O sea, fue una prosperidad pues aparente, una prosperidad muy, muy pasajera, ¿no? Que se acabó y como dije pues al principio fue prácticamente un espejismo, ¿no? Pero por lo menos hubo cierta paz, cierta estabilidad, y en ese contexto aparecen los románticos, ¿ya? Los románticos, ¿ya? Que imagínate, pues, en una época donde se decía, estamos muy bien, somos el mejor país de América, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto, los escritores no van a tener una postura crítica, no van a tener una actitud rebelde como en Europa, sino más bien van a dedicarse, pues, a una creación literaria más subjetiva, ¿no? Más sentimental, más pasadista, se van a dedicar a la vida bohemia, pero no va a haber esa actitud crítica, pues, de los románticos europeos, ¿no? Bien, aquí tenemos a los representantes, a ver, del romanticismo. Ya tenemos en la generación romántica figuran Narciso Aréztegui, Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, Clemente Althaus, que era poeta, Arnaldo Márquez, también poeta, Carlos Augusto Salaverry, que sería el mejor poeta o el más notable poeta romántico del Perú. Y por supuesto, también obviamente en el campo de la narrativa vamos a ubicar a nuestro Ricardo Palma, ¿no? Bien, vamos a marcar las características del romanticismo. ¿Cómo fue la literatura romántica en el Perú? Ya, primero, como dijimos, el romanticismo en el Perú, pues no va a ser igual que el europeo o el alemán, que fue el inicio, el original, ¿no? Como fue algo muy tardío, muy desfasado, no sigue las pautas del romanticismo original, pues, ¿no? Que es el alemán, ¿no? ¿No? Y incluso el francés, que viene poco después del alemán, ¿no? Nuestros románticos se van a identificar con el romanticismo español, ¿ya? Español, ¿ya? Básicamente vamos a seguir el modelo de Becker, ¿no? Surge una generación de poetas beckerianos, todos querían ser Becker en el Perú, ¿no? O siguen los pasos de José Zorrilla, otro romántico español, ¿ya? Pero definitivamente ese es un romanticismo bastante tibio, bastante superficial, no hay, pues repito, esa actitud de rebeldía, de apasionamiento de los primeros románticos europeos, ¿no? Entonces, se sigue el modelo español, ¿no? Todavía continuamos copiando modelos españoles. Ya somos una república, ¿no? Ya nos independizamos de España políticamente, pero en literatura seguimos copiando lo español, ¿no? ¿Qué más? Los románticos también, como es común pues en todo contexto, son individualistas, ¿no? El romántico le rinde culto a su propio yo, a su propia personalidad, ¿no? Y eso le hace ser libre, ¿sí? Le hace ser libre. El romántico no acepta reglas o preceptos clásicos, ¿no? Plantea la libertad tanto en la creación literaria como en el pensamiento, ¿no? ¿Qué más?
los románticos al mismo tiempo se oponen a la estética clasicista. Claro, esto tiene que ver con el afán de libertad. La libertad derriba reglas, ¿sí? ¿No? La libertad hace que ellos pues se quieran expresarse sin parámetros, ¿no? Entonces ellos rompen con la estética clasicista, con los preceptos para escribir, con las normas en el teatro, ¿no? Se derriban las normas clásicas, ¿no? Entonces los románticos van a desarrollar una literatura esencialmente sentimental, pues, ¿no? Se genera esa poesía amorosa, esa poesía melancólica, esa poesía del templado que sufre por su amada ausente, ¿no? ¿No? Es algo muy personal, ¿no es cierto? Algo muy íntimo, no es una literatura, digamos, colectiva o social, ¿no? ¿Qué más? Los románticos también van a mostrar interés por el pasado, ¿ya? Por el pasado. Ellos se desconectan del presente, se desconectan de la realidad, ¿no? Y fugan al pasado, ¿sí? O sea, los románticos no se interesan por la vida nacional del momento, ¿ya? O sea, no hay esto de retratar la sociedad que les tocó vivir. Por ejemplo, el romanticismo va a llegar hasta los tiempos de la guerra con Chile, ¿no? Y ningún romántico va a hablar de la guerra con Chile, ¿no? El romanticismo va a coincidir también con problemas de corrupción, ¿no? De presidentes, de la clase política, y ningún romántico va a hablar de eso. Porque a los románticos no les gusta hablar de la realidad, ellos detestan la realidad y lo que hacen es despegarse de la realidad. Una forma de esto es huir al pasado, ¿no? Que el pasado fue mejor, y Palma decía, pues, el pasado fue mejor, hablemos del pasado, el pasado tiene poesía, ¿no? Del presente que hable la siguiente generación. Entonces, eh, una marca de nuestro romanticismo va a ser el interés por el pasado. Y a esa onda se le llama también narrativa historicista, ¿ya? O romanticismo histórico. Entonces, prácticamente en el Perú van a haber dos tipos de romanticismo, el sentimental, ¿no? Y el historicista. No va a haber romanticismo social, que sí lo hubo en Argentina, sí lo hubo pues en Colombia, ¿no? Pero el romanticismo social no hubo en el Perú. El social es el que difunde ideas liberales, ideas revolucionarias, habla de las injusticias. Eso no se dio en el Perú, ¿no? Por el contexto de aparente prosperidad que vivía nuestra patria, ¿no? Muy bien, esas serían las marcas del romanticismo en el Perú. Entonces, básicamente, imita el modelo español, tiene un afán de libertad, tiene una tendencia sentimental y otra tendencia historicista, ¿correcto? Bien, por acá tenemos dos obras importantes que se dieron durante el periodo romántico en el Perú. A ver, Karen ya se conectó. Bien, buenos días, Karen. Sigamos, sigamos. Eh, a ver, tenemos aquí la, la presencia de dos obras que se compusieron en la etapa romántica en el Perú. Ahí está. Uno, El Padre Orán. El Padre Orán, ¿ya? Es considerada, pues chicos, la primera novela romántica en el Perú. ¿Sí? Se publica en 1848. Prácticamente esta es la obra que abre la etapa romántica en el Perú, ¿ya? El Padre Orán, del escritor cusqueño Narciso Aréstegui, ¿ya? Esta es una novela que en realidad tiene de todo, ¿ah? Tiene de costumbrista, tiene de romántico, tiene de realista, ¿no? Incluso es un antecedente del indigenismo también, sí. Es la historia de un cura lujurioso que se enamoró de una feligresa, una joven cusqueña muy agraciada, ¿no?
y este cura era su confesor, pues, y se enamoró de ella, pues, ¿no? Sí, llega a obsesionarse con ella, ¿no? Siendo sacerdote, ¿no? Incluso ella iba pues a confesarse pues todos los domingos, ¿no? Y él, como sabía que ella se iba a casar, estaba pues así desesperado, celoso, angustiado, y trataba de convencerla de que no se case, ¿ya? Que había que esperar más, ¿no? Que lo piense mejor, en fin, ¿no? Y ya pues, pero como la boda era pues ya inminente, el padre Orán se desespera y en un arrebato pues de pasión y de furia termina matando a la muchacha, a esta chica llamada Angélica, ¿no? La mató en su propia parroquia, ¿no? La mató, escondió el cadáver en el sótano, ¿ya? Eh, el pueblo se entera, el pueblo quiere lincharlo, él huye, lleno de remordimientos. Al final el padre Orán se suicida también, se suicida, ¿no? Luego de haber matado a la joven Angélica, ¿no? Pero esta novela, chicos, eh, está basada en un episodio real. Esto sucedió en el Cusco también, ¿no? Igual cuando la población se enteró y se quisieron linchar a los curas del Cusco, ¿no? Por lo que había sucedido, ¿no? Bueno, esta novela también tiene de costumbres, habla de las costumbres cusqueñas, habla también de la explotación del indio, cómo el indio es eh, maltratado en las haciendas, cómo el indio es arrastrado al ejército, a la fuerza, no separándolos de sus familias, cómo pagan tributos pues abusivos. Entonces, es una obra que también ya va adelantando esta temática del problema del indio, ¿no? Que luego veremos, digamos, continuado por la novela Ave sin nido, ¿no? Más adelante, en la etapa realista, viene la obra Ave sin nido, que va a desarrollar un poco más el tema de la explotación del indio. Pero en esta novela ya se habla de la explotación del indio también. Por eso es un antecedente también del indigenismo, ¿no? Después otra obra que se estrena en este periodo es El Poeta Cruzado, ¿ya? El Poeta Cruzado, obra de el peruano Manuel Nicolás Corpancho, ¿ya? Nicolás Corpancho es dramaturgo, hace teatro y estrena esta obra, El Poeta Cruzado, en el año 1851, ¿ya? Este va a ser el primer drama romántico en el Perú. Un drama romántico con matices religiosos, ambientado en Europa. No es una obra ambientada en el Perú, ¿ya? Ambientada en Europa. Es una obra que eh, se ubica en el contexto español, la historia de un poeta huérfano, pobre, que se enamora de una dama de la nobleza, ¿ya? Vive un romance así clandestino hasta que es descubierto por el padre de la doncella expulsa al poeta huérfano, diciendo que no es digno de su hija, eh, que para que esté con su hija tiene que tener título de nobleza, pues, ¿no? Y este joven poeta pues decide irse a las cruzadas con el plan de que participando en las cruzadas, ¿no? Él pueda ganar un título nobiliario y pueda estar al nivel y casarse con la joven, ¿no? Ya pues de que él se va y lucha durante años en las cruzadas, ¿no? Y regresa con un título nobiliario de bajo rango, pero ya por lo menos tiene un título nobiliario. Y cuando él vuelve, resulta que a la hija, a esta muchacha, ya la han comprometido con un hombre de la alta sociedad, un hombre que le doble en edad, pero que tiene buena posición social, económica, ¿no? Entonces, aquí se arma pues un triángulo amoroso, ¿no? En donde hay dos hombres que se disputan el amor de una doncella, uno joven, uno viejo, y ellos se baten en duelo por el amor de esa mujer. El duelo termina con la muerte del poeta cruzado. Muere el joven poeta y al final se descubre que el rival, el hombre mayor, era el padre de este muchacho. El hijo y el padre, sin saber sus orígenes, se habían enfrentado por el amor de una mujer, ¿ya? Bueno, este tema de los triángulos amorosos,
de los matrimonios concertados, ¿no? Todo eso viene de Europa, pues, ¿no? Entonces, se ve como los románticos peruanos van a tomar siempre modelos europeos, ¿no? Sobre todo españoles, ¿no? Ya, entonces no te olvides que en esta época se publica la primera novela romántica y también se estrena el primer drama romántico peruano, ¿no? Bien, sigamos. Sigamos con la figura del poeta Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Fue, pues, sin duda, el más notable poeta romántico del Perú. Un poeta que siguió los pasos de Gustavo Adolfo Bécquer, como casi todos los poetas del Perú seguían el modelo de Bécquer. Por eso que a él le decían el Bécquer peruano, ¿no? El Bécquer peruano, ¿no? Salaverry fue poeta, también hizo teatro, también conocido por ser hijo de un presidente, ¿no? Claro, él fue hijo del presidente más joven que tuvo el Perú, el presidente eh, Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Carlos Augusto Salaverry. A ver, Camila, ¿qué es ese mensaje? No entiendo, me pasaron las 4, las 14. Esto es matemática, ¿no? Ya, pues estamos en literatura, ya, concentrados, chicos, ¿ah? Entonces, te hablaba de que Salaverry fue hijo de un presidente, ¿no? Felipe Santiago Salaverry, que apenas gobernó un año porque lo fusilaron, ¿no? Las tropas de Santa Cruz, ¿no? En esa época de conflicto con Bolivia, ¿no? Entonces él era hijo de un caudillo fusilado, ¿no? También siguió la carrera militar desde muy jovencito. Después ya se dedica a la vida diplomática, ¿no? Y se dedica al arte, ¿no? Hace poesía y hace teatro, ¿ya? Hace teatro, ¿no? Sobre todo destaca su obra poética, ¿no? Su poesía representa a la onda del romanticismo sentimental, ¿ya? El romanticismo sentimental. De tal manera que en esa línea destaca su obra Cartas a un ángel, ¿ya? Cartas a un ángel. Y dentro de este libro aparece su poema más conocido, ¿no? El poema Acuérdate, acuérdate de mí, Profe, disculpe, acuérdate de mí. disculpe, profe, ¿lo puedo interrumpir un Sí, ratito, por favor? adelante, Jesús, correcto. Entonces, está claro, chicos, el asunto es una mala costumbre esto de llegar tarde, porque en realidad se vuelve costumbre y eso les va a generar muchos problemas en el futuro, muchachos. Ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, denle solución, pongan su despertador, ¿no? Propónganse levantarse eh, mucho antes, pues, de la clase para que lleguen, pues, a tiempo, ¿no? Y no haya ningún problema, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, decía que la obra principal de Salaverry es Cartas a un ángel. Y dentro de este libro, que es un libro de poemas, está el célebre poema Acuérdate de mí, ¿no? Es un poema pues más emblemático, ¿no? Es una elegía, ¿ya? Esto se clasifica como una elegía porque tiene una nota pues melancólica, triste, ¿no? Aquí se ve el tema de la tristeza por la ausencia de la mujer amada, ¿no? ¿No? ¿Y quién es esa mujer amada? Se llamaba Ismena Torres, ella la musa de Salaverry, ¿no? Como era costumbre, ¿no? Los poetas románticos tenían su musa. Becker tuvo su musa Julia, Melgar tuvo su musa Silvia, Salaverry tuvo su musa Ismena, Ismena Torres, ¿no? Con la cual tuvo una relación que fue truncada por la familia de ella. O sea, la familia de ella no estaba de acuerdo con esta relación entre Ismena Torres y este joven poeta, hijo de un militar fusilado, ¿no? De modo que se la llevaron, la familia de ella se la lleva a Francia para un matrimonio concertado con un hombre de mayor posición, ¿no? Entonces lo separaron prácticamente y a raíz de esta separación, Carlos Augusto escribe pues este poema muy melancólico, donde habla pues de los recuerdos de esta mujer, habla de su soledad, ¿no?
¿no? Y lo vemos aquí, fíjate en este fragmento que vemos acá a la derecha, es el fragmento final del poema. Dice, oh, cuando ve en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Nota ahí el sentimiento, ¿no? De la tristeza. El poeta dice, ve la desierta playa, una playa solitaria, una playa desértica. Cuando vea la desierta playa, cuando ve el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti, dice, ¿no? Cuando tú veas un ave solitaria que cruce el espacio en moribundo vuelo, dice, ¿no? Acuérdate de mí. ¿Te imaginas? Es un ave solitaria de moribundo vuelo. Es una escena bien melancólica, ¿no? Las aves normalmente vuelan en bandada, en mancha. Ver un ave solita en el cielo y que vuela así moribundo es bien melancólico, ¿no? ¿Quién es ese ave solitaria? Es el poeta. Él se simboliza con el ave solitaria que está moribundo, que está agonizando, ¿no? Dice que el ave solitaria busca un nido. Ese nido es la mujer amada, ¿no? ¿No? Es la mujer amada que él anda buscando, que él perdió y está buscando, la busca entre el mar y el cielo, nunca la va a encontrar, porque va a encontrar un nido entre el inmenso mar y el inmenso cielo, ¿no? Lo único que le queda es decirle, acuérdate de mí, yo nunca me olvidaré de ti, ¿no? Romántico, pues, ¿no? O sea, nunca pierde la esperanza, ¿no? De volverla a ver, que él siempre la amará, ¿no? Entonces ahí se ve pues la nota idealizada del amor y de la mujer, ¿no? Entonces, acuérdate de mí, es una elegía por el tono melancólico, nostálgico, muy semejante pues al estilo de Becker, que también tiene esa misma nota melancólica, ¿no? Incluso la misma combinación de versos, versos largos y versos cortos, igual lo hacía Becker también, ¿no? ¿Ya? Entonces, Salaberry representa con esta forma poética al romanticismo sentimental. ¿Listo? Bien. Y ahora hablemos de el más original de nuestros románticos. Aquí está nuestro querido Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma Soriano, ¿no? Sin duda, pues el más genuino, ¿no? De nuestros románticos. Porque en una época donde todos imitaban a Becker, todos imitaban a José Zorrilla o a Víctor Hugo, eh, Palma hizo algo novedoso. Su trascendencia radica en haber creado algo nuevo. Y esa novedad es la tradición, porque Palma es el creador indiscutible de la tradición peruana, ¿ya? Como una nueva especie narrativa, ¿no? Distinto al cuento, distinto a la leyenda, a la fábula, distinto a la novela, es la tradición. Y vamos a ver en esta clase cuál es la definición, pues, ¿no? De tradición y, y cuáles pues, son sus características particulares, ¿no? Entonces, hablemos de Palma, chicos, hablemos de Palma. Palma nació en Lima el 7 de febrero de 1883 en una familia muy humilde, ¿ya? De ancestros morenos, ¿sí? Estudió leyes, derecho en San Marcos, y muy jovencito se inicia ya pues en la literatura, se inicia como poeta romántico, ¿no? Incluso él va a formar un grupo que se hacía llamar Los Bohemios, eran jóvenes poetas que se reunían en Lima, ¿no? Le decían los bohemios por su vida libre y desordenada, ¿no? Entonces él se inicia como poeta. Ya en ese periodo compone textos como Pasionarias, Armonías, ¿no? Que son obras líricas, obras poéticas, ¿no? Eh, pero sin duda, pues Palma no solo fue poeta, Palma fue de todo, ¿ah? Palma fue poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, historiador, filólogo, ¿no? Fue un polígrafo,
¿ya? Polígrafo se dice cuando un escritor abarca todos los géneros. Incluso Palma abarca géneros no literarios como la historia y la lingüística, ¿no? Pero su gran aporte, sin duda, fue pues la tradición. Él es el creador de una nueva especie narrativa llamada tradición, donde él fusiona la historia nacional con su gran imaginación, ¿no? Ya, también recordamos que Palma fue un autor que vivió diversos hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, él estuvo presente en el combate del 2 de mayo, ¿sí? Junto a José Gálvez, y se salvó de morir por un pelito, ¿ah? Estaba junto con José Gálvez en el Torreón del Callao, y Gálvez le ordena al joven Palma pues, que salga a enviar un telegrama, a pedir refuerzos, que están atacando el puerto, ¿no? Que los españoles están atacando con barcos, ¿no? Sale Palma y justo cae el bombazo, ¿no? Y vuela pues el Torreón, ahí murió José Gálvez y Palma se salvó por un pelo de morir. Después también estuvo en la guerra con Chile. Claro, estuvo en la guerra con Chile, él participó en la defensa de Lima, ¿no? Luchó en la batalla de Miraflores, siendo un joven civil, ¿no? Participó en la defensa de Lima contra los chilenos. Ahí también, pues, los chilenos le quemaron su casa, ahí en Miraflores, ¿no? Le quemaron su biblioteca y le quemaron los manuscritos de su única novela titulada Los Marañones. Los Marañones, fue su única novela y se la quemaron los chilenos, ¿no? Nunca más la volvió a escribir, ¿no? Era una novela histórica, nadie la leyó, porque nunca llegó a publicarse, estaba en manuscrito, ¿no? Y pues tú sabes por historia que los chilenos pues eh, tomaron el control de la capital, ¿no? Saquearon, incendiaron, se ensañaron con muchas instituciones, ¿no? Entre ellas la Biblioteca Nacional, ¿sí? Los chilenos saquearon la Biblioteca Nacional, se robaron nuestros libros, chicos, ¿no? ¿Qué estaban buscando los chilenos en nuestra biblioteca? ¿Acaso la receta para hacer el pisco? ¿Acaso la fórmula secreta para hacer un buen ceviche? No sabemos, pero se robaron nuestros libros, saquearon la Biblioteca Nacional y la convirtieron en establo para caballos. Sí, imagínate, qué humillante. Nuestra gran Biblioteca Nacional convertida en establo para caballos, así llena de excrementos de caballos. Eso fue un duro golpe, chicos, al cerebro, ¿no? A la inteligencia de nuestro país, ¿no? ¿No? Y por eso es que, culminada la guerra, el presidente de la reconstrucción, el presidente Miguel Iglesias, ¿no? Le encarga a Ricardo Palma reconstruir la Biblioteca Nacional. Le dijo, Ricardo, una misión, reconstruye la Biblioteca Nacional, tú serás el director, ¿no? Pero hay un problema, estamos en quiebra, no hay pago, no hay sueldo, ¿no? Y Palma se comprometió a reconstruir la Biblioteca Nacional. A pesar, ¿no?, que le habían ofrecido un buen trabajo en Argentina, el diario La Prensa de Argentina le envió una carta a Palma, donde decía, señor Ricardo Palma, queremos contar con sus servicios aquí en el diario La Prensa. ¿Qué hace usted en un país destruido por la guerra? Véngase a Argentina con toda la familia. Aquí lo recibiremos con aplausos, ¿no? Y Palma rechazó esa propuesta y se quedó en el país pues a reconstruir la Biblioteca Nacional. Ahora, no vayas a pensar, como dicen algunos, pues que iba tocando puerta por puerta, pidiendo libros. Uno se imagina eso, ¿no? Yo también me imaginaba eso cuando estaba en el colegio. Pero no, no es así, chicos. ¿Cómo conseguía los libros Palma? Palma, en ese tiempo viaja a España como representante del Perú por los 400 años del descubrimiento de América, ¿ya? Él viaja a España. Y estando en España, él hace conferencias. Como él es ya famoso escritor, hace conferencias. Y él decía que en pago no quería dinero, él quería libros.
¿ya? Como pago pedía libros. Páguenme con libros, decía, ¿no? Y luego comenzó a enviar solicitudes a muchos escritores para que también le donen libros. Escribía a cónsules, a diplomáticos, incluso a presidentes de diferentes países pidiendo donativo de libros. Y todos le mandaban libros a Ricardo Palma. Presidentes, diplomáticos, escritores, ¿no? Intelectuales del mundo le mandaban libros a Ricardo Palma. Y así logró, logró reconstruir y equipar completamente nuestra Biblioteca Nacional. En menos de un año ya la biblioteca estaba repleta de libros y se reinaugura, ¿no? Gracias a don Ricardo Palma. ¿Ya? Palma le ahorró una fortuna al Estado peruano. Palma digamos, el Estado no gastó ni un solo centavo. A Palma le donaban los libros, ¿de acuerdo? Y gracias a él, pues, muchos intelectuales pudieron leer en esa biblioteca. Ahí leían González Prada, ahí leería José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Arguedas, ¿no? Yo también he leído ahí, pues chico, cuando estaba en la universidad, iba a la Biblioteca Nacional y durante horas, ahí día tras día, buscando libros, porque no era como ahora, pues que tú tienes el internet, que tienes, ¿no? Muchas ventanas abiertas para investigar. Antes no había eso, tú tenías que buscar en los libros, así era antes, ¿no? ¿No? Entonces, eso fue una labor importantísima, ¿no? Reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que quedaba en la avenida Abancay, ¿no? El clásico local de la Biblioteca Nacional en la avenida Abancay, ¿no? Muy bien, entonces esa fue la labor de Palma en el terreno de la reconstrucción nacional, ¿no? Falleció en Miraflores el 6 de octubre de 1919, alejado ya de toda vida política y literaria y gozando de una fama inmensa, porque Palma era conocido a nivel internacional. Era amigo de Miguel de Unamuno, amigo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Amigo de escritores latinoamericanos, ¿no? Entonces era un escritor famoso, era famoso, ¿no? Se puede decir el más representativo del Perú de aquellos tiempos, ¿no? Bien, ahí está su labor en la época de la reconstrucción nacional, ¿no? Él es el llamado, pues, ¿no? A reconstruir la biblioteca, cosa que logra equipar la Biblioteca Nacional, ¿no? Gracias a esos grandes donativos que hicieron, pues, muchos personajes de su época, ¿no? Bien, por acá tenemos algunas obras, aparte de las tradiciones, otras obras que él escribió. A ver, mira, él hizo poesía, ¿no? Ahí está. Tiene una colección que se llama Poesías Completas. Ahí están todos sus poemas, ¿no? Todos sus poemas escritos desde la juventud, ¿no? Eh, También tiene en teatro el drama Rodil. Es un drama histórico, ¿no? Eh, en el campo del ensayo tiene el libro La Bohemia de mi tiempo. ¿Ya? Este es un libro donde él comenta sobre su generación romántica, sobre sus compañeros románticos con los cuales se reunían aquí en Lima, ¿no? Con Salaverry, con Nicolás Corpancho, con Narciso Arestre, Clemente Altao, toda esa generación romántica se reunían, ¿no? Y Palma comenta aquí de esas reuniones, de sus tertulias, de su vida, ¿no? Eh, bohemia, ¿no? Como dice el título del libro, ¿no? También, ojo, Palma eh, hizo trabajos no literarios, ¿no? Por ejemplo, él va a destacar en el campo de la lingüística. Él era un estudioso del idioma, mira, y él va a sacar este libro titulado Neologismos y Americanismos. Es un libro donde él rescata más de 500 palabras que se hablan en América Latina, sobre todo en Perú y en México, ¿ya? Más de 500 palabras que no figuran en el diccionario oficial de la RAE, pero que se hablan en América. Él defiende ese léxico
hispanoamericano, ¿ya? Y él va a ir explicando, pues, ¿no? El significado de esas palabras incluso con ejemplos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar palabras novedosas, pues, que sí se hablan en el Perú, en América Latina, pero no se usaban en España. Por ejemplo, palabras como cachimbo, palabras como cocacho, palabras como chuchumeca, palabras como eh, carachoso, ¿no? Verbos, verbos como garuar. En España nunca garúa, ¿no? Por eso que allá no usan esa palabra. Garuar, después azorocharse, sentir soroche, apunarse, ¿no? Porque allá en España no hay punas, no hay soroche, entonces esas palabras para ellos eran raras. ¿Qué es eso? Decían, ¿no? Desvestirse también. Ya existía la palabra desnudarse y Palma aporta la palabra desvestirse, que no es lo mismo, no es lo mismo. Decía Palma, decía, desvestirse no es lo mismo que desnudarse. Cuando uno se desviste, se queda en ropa interior, ¿no? Si yo me desvisto, me quedo en BBD y en boxer, por así, ¿no? En cambio, desnudarse es quitarse todo, todo, ¿no? Quedar completamente sin ninguna prenda, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, Palma va aportando nuevos verbos, ¿no? Y así, en este libro él explica incluso el significado y pone un ejemplo aplicativo. Él dice, una palabra que se usa en América es pechugón, pechugón o pechugona. Significa persona demasiado confianzuda, ¿no? De poca educación o delicadeza. Ejemplo, cuando una persona va a una fiesta de bodas, ¿no? Le ofrecen bocaditos, la persona educada agarra un bocadito. En cambio, el pechugón agarra con las dos manos, ¿no? O sea, Palma explica el uso también de la palabra. Te dice el significado y el uso, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un libro que aporta al idioma. Él fue con este libro a España con la esperanza de que incluyan estas palabras en el diccionario oficial. Al principio hubo respuesta negativa. No, Palma, esas palabras no se usan acá, esas palabras no son cultas, lo rechazaron a Palma. Al principio lo rechazaron. Actualmente, más del 70% de esas palabras que él propuso ya están en el diccionario. ¿Sí? Actualmente ya están en el diccionario. Algunas sí fueron desechadas, ¿no? Pero el 70% están en el diccionario, ¿no? Entonces, Palmas finalmente aportó al léxico español, enriqueció el léxico español con este libro llamado Neologismos y Americanismo. Entonces, si tú ves una pregunta por ahí sobre este libro, dices, ¿cuál es la importancia de neologismos y americanismos? Bueno, una puede ser que él defiende el léxico hispanoamericano y finalmente pues termina aportando, ¿no? A enriquecer el léxico español. Después tenemos este otro librito que se llama Anales de la Inquisición de Lima, ¿ya? Que es un trabajo histórico, historia seria, historia, no literatura histórica, no, historia. ¿Ya? Aquí Palma investiga sobre el Tribunal de la Inquisición en Lima, ¿no? Los casos, las condenas que llevó adelante el Tribunal de la Inquisición de Lima, ¿no? Fue una investigación interesante porque aquí habla de cómo muchas personas, sobre todo muchas mujeres, fueron condenadas por la Inquisición, acusadas de ser brujas, de hacer magia, de haber visto fantasmas o de haberle puesto los cuernos al marido, ¿no? Todas ellas fueron ejecutadas por la Inquisición de Lima, ¿no? Entonces, es una investigación histórica, pero aquí a Palma lo criticaron porque comienza a hablar de cosas sobrenaturales, presencia de fantasmas, de duendes, de almas en pena, y eso como que le quita, pues, ¿no? Seriedad, porque eso es que la historia se basa en datos objetivos, ¿no? En fuentes, ¿no? Y Palma, pues, aquí se deja llevar también por su fantasía, por su imaginación. Es que Palma es escritor, pues, al final no puede con su genio de escritor y le mete cosas sobrenaturales a la historia, ¿no? Por eso que muchos historiadores le criticaron a Palma. Pero fue un trabajo interesante
por la recopilación de información de todos los casos que fueron pues condenados, ¿no? Durante la existencia de este Tribunal de la Inquisición en Lima, ¿no? Bien, y otra obra finalmente semejante a las tradiciones peruanas es Tradiciones en Salsa Verde, ¿no? Este es un libro que se publica ya después de su muerte. Palma no lo publicó estando vivo porque él decía que lo iban a censurar. Sí, lo iban a censurar, como la sociedad limeña era así, pues bien, ¿no? Bien conservadora, y hasta cucufata, ¿no? Entonces iban a censurarlo, porque este librito era pues bien pícaro, ¿no? Con un lenguaje grueso, con una temática erótica, pues, ¿no? Entonces este libro se publica después de la muerte. Él le manda estos relatos a sus amigos y después que se muere Palma, los amigos juntan los relatos y los publican con el nombre de Tradiciones en Salsa Verde, ¿ya? En Salsa Verde, ¿no? Bien, pero la obra cumbre de Palma definitivamente es Tradiciones Peruanas, ¿no? Entonces vamos a pasar al análisis de Tradiciones Peruanas. A ver, voy a ver algunos comentarios. A ver, Karen nos comenta, ¿y las rimas se parecen al yarabí? Ya. Buena pregunta. Los yarabíes que escribió Melgar, ojo, se compusieron mucho antes que exista Bécquer. Recuerda que Melgar vivió en la época de la emancipación, antes que se inicie el romanticismo español, ¿no? Entonces, no hay influencia de Bécquer en Melgar. Más bien, el yarabí se adelanta a las rimas de Bécquer, ¿no? Aunque no podemos comparar porque es distinto, chicos. Un yarabí es un poema muy andino, muy propio del Perú, tiene sentimiento indígena. En cambio, las rimas de Bécquer pues, tienen otra onda, ¿no? Más tanto en el lenguaje como en el tema, pues más a lo europeo, ¿no? A lo occidental. En cambio, el yarabí tiene apego a lo indígena. Lo, lo común es que tiene la nota sentimental nada más, ¿no? ¿Ya? Pero tanto la estructura como la temática, la forma de manejar el tema del amor es distinto, ¿no? ¿Ya? Claro, el yarabí es original, de hecho, ¿no? Es propio del Perú también, pero en poesía, ¿no? En poesía. Eh, sí, los libros sí se los llevaron, chilenos. Miles de ejemplares se llevaron los chilenos, ¿no? Aunque Palma, según refieren sus biógrafos, dice que habló con el presidente de Chile y lo convenció de devolver miles de libros de él. Y así varios libros regresaron, ¿no? A la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Bien, sigamos. Continuemos, chicos. Hablemos de tradiciones peruanas. Ya, ¿qué es una tradición? Ahí está una definición concreta. La tradición es una especie narrativa que combina rasgos de la leyenda romántica y el cuadro costumbrista, ¿ya? Estos son, digamos, las fuentes, ¿ah? Las fuentes de la tradición. La leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Palma ha leído leyendas románticas. Palma ha leído la obra Leyendas y Fantasías. A ver, ¿quién escribió Leyendas y Fantasías? ¿Fue un español? ¿Fue un español? A ver, leo comentarios. Prisa nos pregunta, ¿el Perú era conservado por la iglesia? Claro, sí, pues, ¿no? Ahí la iglesia juega un rol importante en el conservadurismo, ¿no? Siempre, ¿no? Muy vinculado a la alta sociedad, a la aristocracia limeña, ¿no? Que era, pues, de hecho, conservadora también, ¿no? A ver, pregunté, ¿quién escribió Leyendas y Fantasías? Fue un poeta español. Bien, Jordan.
Bécquer, exacto. Bécquer, aparte de las rimas, escribió leyendas y fantasías. Correcto. De Palma leía esas leyendas románticas, historias que hablaban del pasado medieval, con componentes históricos y fantasiosos a la vez, ¿no? Entonces, Palma hace algo parecido. Los europeos, los románticos europeos, hablaron del pasado medieval. Nosotros aquí en el Perú no tuvimos Edad Media, pero sí tuvimos un pasado incaico, un pasado colonial. De Palma va a evocar, va a recordar ese pasado, así como hacían los románticos europeos, ¿no? Ahora, el cuadro costumbrista. Recuerda que la etapa anterior al romanticismo es el costumbrismo. Palma ha leído la literatura costumbrista. Es más, Palma era amigo de Manuel Segura, se conocieron, ¿ah? Se conocieron, incluso escribieron una obra juntos, la obra El Santo de Panchita, escrita a dos manos, ¿no? Segura en colaboración con Ricardo Palma, ¿no? O sea, Palma también tenía afición por la literatura costumbrista. De ahí viene pues el apego al ambiente local, las costumbres, ¿no? Los modos de comportarse, los modos de hablar de los limeños, ¿no? Entonces, Palma hace una fusión entre leyenda romántica y cuadro costumbrista. De la leyenda romántica viene el interés por el pasado, ¿no? Y del cuadro costumbrista viene este apego al ambiente local, con todas sus costumbres y usos, ¿no? Entonces, al final la tradición resulta siendo una fusión de historia, imaginación y todo eso aderezado, sazonado con una dosis de humor, de sátira, porque Palma es ese criollo limeño que tiene chispa, pues, ¿no? Que tiene chispa, tiene picardía, ¿de acuerdo? Entonces, la tradición es finalmente una narración mixta, donde se combina historia, imaginación y mucho humor, ¿no? A ver, por acá nos dan la descripción de la obra. La obra. Tradiciones peruanas, primero que se ubica dentro del género novedoso de la narrativa historicista. ¿Ya? Narrativa historicista. Reúne 455 relatos. ¿Ya? Es una colección voluminosa, 455 relatos, que inicialmente se distribuyeron en 11 series, en 11 libritos. Actualmente ya se han juntado las tradiciones en menos libros, ¿no? Creo que son 5 o 6 tomos nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, de todas maneras es una colección voluminosa, ¿no? Ahora, ojo con la estructura. Cada tradición tiene más o menos la siguiente estructura. Tiene una presentación, un inicio, tiene una digresión histórica y una anécdota. ¿Ya? Ya, a ver. Esto de acá, chicos, importante es el asunto de la digresión, esto de acá, digresión histórica. Esto es importante, digresión histórica. ¿Qué es la digresión histórica? A ver, aquí lo señalamos. Digresión histórica es un párrafo que proporciona datos verdaderos, datos fidedignos, datos comprobables, ¿no? Ahí vas a encontrar fechas, vas a encontrar personajes reales, episodios que sí sucedieron en nuestra historia, ¿ya? Esta es la parte que le otorga la nota creíble al relato. O sea, cuando uno lee esto, uno va a pensar que lo que va a contar Palma sucedió realmente en el Perú. Pero no vayas a caer. Esto, chicos, no es historia, es literatura, ¿ya? O sea, Palma le da este párrafo histórico para que el lector piense, ¿no? Que sí sucedió, pero en realidad no sucedió, pues, ¿no? O sea, solo ese párrafo es verdadero, lo demás es imaginario, es una anécdota creada por el autor, ¿ya?
Pero esto ha hecho pues que muchos piensen, ¿no? Que lo que cuenta Palma en cada tradición pues es histórico realmente. Incluso recuerdo que en una ocasión un, eh, un periodista español sacó un artículo eh, donde decía el primer ajedrecista peruano fue el Inca Atahualpa, el Inca Atahualpa. ¿Por qué? Porque Ricardo Palma escribió una tradición que se llama Los Incas Ajedrecistas, donde menciona pues, que en la época de que Atahualpa estuvo prisionero, ¿no? En Cajamarca, él veía cómo jugaban ajedrez los españoles y aprendió a jugar ajedrez. Incluso daba consejos, tácticas para ganar, ¿no? Y el periodista parece que se la creyó y sacó ese artículo de que el primer ajedrecista peruano fue el Inca Atahualpa, ¿no? Es que lo que pasa es que Palma lo cuenta de tal manera con fechas y personajes reales que trata, pues, de convencernos, ¿no? De que eso pasó, pero ojo, no pasó, ¿ya? Entonces, la digresión cumple la función de darle la nota verosímil, la nota creíble al relato. Ahora, en cuanto al estilo, importante el estilo. En esta obra, el autor usa el recurso de la oralidad, ¿ya? La oralidad. ¿Qué es la oralidad? Oralidad no significa que es verbal, oral, no hablado, no, no. Oralidad es una forma de escribir. Oralidad consiste en escribir creando la sensación de un diálogo entre el narrador y el lector, ¿ya? Es como que Palma te está hablando a ti, que eres el lector, como que está conversando contigo, así con ese lenguaje de la complicidad y con ese lenguaje de la conversación lleno de, de dichos populares, de refranes y jergas, ¿no? La jerga criolla de esa época, ¿no? Entonces crea la sensación de un diálogo. Bueno, decir, así, mi estimado lector, espero que te hayas divertido con esta historia que te he contado, ¿no? No, no, él hace eso, ¿no? Que está conversando contigo. Eso es oralidad. También parte de su estilo es el humor y la ironía, ¿ya? Como mencioné en algún momento, Ricardo Palma es ese limeño que tiene pues ese lenguaje sarcástico, ese lenguaje pícaro, humorístico, burlón también, ¿no? Ya que él pues lo tiene como algo eh, natural, chicos, ¿no? Claro, eso corre por su sangre, por sus venas, ¿no? Es que si no lo sabías, Palma pues tuvo ancestros negros, ¿no? Su mamá, su mamá era cuarterona. Cuarterona es una mezcla entre mulata y blanco, mulata y blanco. Entonces, eh, era pues una morena muy guapa, dice, ¿no? Su abuelita sí era negra, negra. Sí, su abuelita era, ¿no? Era como la de Jueves de Pavitas, su abuelita, ¿no? Que era Dominga Carrillo. Los Carrillos pues son, ¿no? Son una estirpe afroamericana, ¿no? Y hay varios futbolistas Carrillo, voleibolistas Carrillo, ¿no? Su abuelita sí era negra, negra. La mamá era cuarterona, pero note pues por la línea materna venía esa herencia, ¿no? Esa herencia negra que a Palma pues lo va a influenciar mucho, porque él en sus tradiciones habla de personajes negros, habla de los bailes, las costumbres, las comidas que aportaron los afroperuanos en nuestra sociedad, ¿no? Y lógicamente la chispa. Tú sabes que los morenos tienen chispa para todo, ¿no? Chispa para jugar a la pelota, ¿no? Para tocar el cajón, para bailar, para enamorar, para todo, tiene chispa, ¿no? Entonces, Palma tiene eso por sus venas, ¿no? Esa chispa criolla, esa picardía, ¿no? Ese humor, ¿no? Ese tono burlesco, ¿no? Propio, pues, del limeño de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que nos atrapa de las tradiciones, ¿no? Lo que nos va a gustar de cada relato, la forma en que cuenta, ¿no? Con humor, con picardía, ¿no?
Bien, ahora, en cuanto a la temática, las tradiciones peruanas son un recuento de episodios y costumbres de diferentes épocas de nuestra historia, de nuestro pasado. Hay tradiciones de la época incaica, son poquitas, pero hay. Hay tradiciones de la época colonial, esas sí son la mayoría, y hay tradiciones de la época republicana, bueno, que también estaba empezando, ¿no? Apenas habían pasado unas décadas, ¿no? De república, pero él también habla de episodios de la etapa republicana. Si nos preguntan cuál es la época favorita de Palma, su época más descrita, sin duda es la época virreinal o colonial, ¿ya? La mayoría de tradiciones hablan de la etapa virreinal o colonial. Más de 300 tradiciones son de la etapa virreinal o colonial, ¿no? Historias de virreyes, de tapadas limeñas, de santos limeños, ¿no? De alcaldes, de oidores, de actrices como la Perricholi, ¿no? ¿No? Son personajes que corresponden pues a esa época colonial o virreinal en el Perú, ¿ya? Entonces es la época más descrita por Ricardo Palma, ¿no? Por ejemplo, tradiciones de esa época colonial, ¿no? A ver, ¿han leído alguna tradición de Palma? A ver, ¿qué tradiciones conoce? Bueno, aquí ya puse una. Una conocida es al Rincón Quitacalzón, ¿no? ¿No? Que se ambienta en la época colonial. Y a ver, otras, ¿qué otras tradiciones conoces de Palma? Tradiciones de Palma. A ver, escríbanme en el chat, chicos, a ver si conocen alguna tradición de Palma. No me digas que no has leído ninguna tradición de Palma, o en la primaria incluso te pueden haber contado una tradición. Ajá, historia de un cañoncito, correcto, ¿no? Es una tradición de Palma. Ahí hablan de Ramón Castillo, ¿no? Don Dimas de la Tijereta, muy bien, Lisset. Claro, es la historia de este abogado astuto que se burló del diablo, ¿no? Y le entregó su almilla, ¿no? Bien, bien. Otras tradiciones, a ver, ¿quién más sabe de tradiciones? Tradiciones de Palma, de Ricardo, no tradiciones comunes, no, tradiciones de Ricardo Palma. A ver, hay una que habla de un fraile que convirtió un alacrán en una valiosa joya. ¿Han oído esa? De un fraile milagroso que vivió en la época colonial. Esa tradición se llamaba justamente el alacrán de Fray Gómez, ¿no? El alacrán de Fray Gómez. Y hay tradiciones sobre los santos, ¿no? Los mosquitos de Santa Rosa, los ratones de Fray Martín, ¿cierto? Las aventuras de la Perricholi son tradiciones de la época colonial, ¿ya? De Palma habló mucho de la colonia, le gustaba hablar bastante de la colonia, ¿no? Por eso que algunos estudiosos de su obra, algunos críticos literarios, van a decir que Palma era pues un admirador de la colonia. Bueno, eso es demasiado exagerado, no es tanto así. O sea, a él le gusta hablar de la colonia, pero no es que sea pues admirador de la colonia. Porque van a haber tradiciones donde él critica a la colonia. Pero su crítica es suave, una crítica humorística, ¿no? Por ejemplo, esta tradición al rincón quitacalzón tiene un tono de crítica amena, ¿no? Eh, contra la educación colonial. Ya, a ver, rápidamente. Cuenta esta tradición que en un colegio parroquial de Lima había faltado el profesor de gramática. ¿No? El profesor de gramática y latinidad, ¿no? Que enseñaba latín también, ¿no? Ya pues, y justo ese día llega de visita el obispo de Huamanga, don Pedro Chávez de la Rosa, obispo mayor de Huamanga, conocido también por su severidad, ¿no? ¿Ya? Venía al colegio, pues, vino a Lima a hacer como una inspección de los colegios parroquiales, a ver cómo andaban también
el orden, la disciplina y hasta las pensiones de los alumnos, ¿no? Ya pues dice que llega a este colegio y le informan que ha faltado el profesor de gramática. Así que el obispo se ofreció a hacer el reemplazo de ese profesor ausente. Entonces, como no había profesor en el salón, los alumnos hacían de las suyas, ¿no? Hacían mataperradas, ¿no? ¿Ya? Un ratito, un ratito. Ya, entonces continúo. Llega pues el obispo al salón y, ya, y todos corren a sus asientos, ¿no? Y se ponen de pie como soldaditos, pues, ¿no? Saludando al obispo. El obispo también saluda, ¿no? Tomen asiento y dice, se presenta, ¿no? Y le dice que él va a reemplazar al profesor que ha faltado, ¿ya? Y que para empezar va a evaluar la lección anterior, ¿no? Así que él va a tomar un examen oral, ¿no? Él le dice que me van a responder en latín lo que les voy a preguntar. Y recuerden que el que no sabe, al rincón quita calzón. Era una frase típica de aquella época. Al rincón quita calzón era pues como una condena, ¿no? El alumno que no sabía la lección se iba al rincón y tenía que esperar a que venga una especie de verdugo del colegio con su palmeta de madera que le daba de 3 a 5 palmetazos según la gravedad de la falta, ¿no? Y todos le tenían miedo a esa frase, pues, ¿no? Ya, pues, comienza el obispo. Señaló un alumno, a ver, usted recita en latín la norma del plural del acusativo. Dice que el alumno no entendía ni jota y se quedó mirando el cielo, ¿no? El techo, ¿no? No respondió nada, solo miraba el techo. Y el obispo lo sentenció, al rincón quita calzón. Llamó a otro, usted recita en latín la norma del singular del nominativo. El alumno igual estaba perdido. Nadie se acordaba de las sagradas reglas de la gramática de don Antonio de Nebrija, ¿no? Y solamente miró el techo. Y otra vez se escuchó la frase, al rincón quito calzón. Y así, pues, de pronto ya medio salón estaba castigado en el rincón esperando los palmetazos, ¿no? Hasta que le tocó el turno al más chiquitín del salón, que parecía un niño, pero era un revejido de 16 años, ¿no? Igual le preguntó y el chiquitín se quedó mirando el techo. Y otra vez se escuchó, al rincón quita calzón, ¿no? Pero el chiquitín sale de su carpeta murmurando algo que no se escuchó bien, ¿no? ¿Qué le habría dicho al final? Al obispo, no se sabe, ¿no? Pero murmuró algo, ¿no? ¿No? Y el obispo se da cuenta, pues, ¿no? Y le dice, ¿has murmurado algo contra mí? Y dice, no, su señoría, ¿cómo cree? He escuchado murmurar. Dime, ¿qué has dicho? ¿Qué has murmurado? ¿No? Y el chiquitín le dice, bueno, su señoría, lo que pasa es que usted nos hace preguntas muy difíciles. Y yo decía que para que la cosa sea justa, también hay derecho de preguntarle a usted, ¿no? Y el obispo se sorprendió del atrevimiento, porque él estaba pues, como que desafiando sus conocimientos, ¿no? Yo también quiero preguntarle a usted, ¿no? Él dijo, ¿quieres probar mis conocimientos? A ver, pues, hazme una pregunta, ¿no? Y el chiquitín le dijo, señor obispo, ¿sabe usted cuántos dominus vobiscum tiene la misa? Y el obispo se quedó pensando. Involuntariamente miró el techo. Ah, también mira el techo. Al rincón quita calzón, le dijo. Y todos los alumnos se rieron del obispo, que no sabía, no se acordaba, ¿no? El obispo quedó avergonzadísimo, ¿no? No le quedó de otra que perdonar a los condenados, ¿no? El chiquitín salvó a sus amigos, fue el héroe de la clase, ¿ya? Desde ese día dice que el obispo nunca se olvidó de este alumno que se atrevió a interrogarlo, ¿no? ¿Ya?
Y cada vez que el obispo volvía al colegio de visita, siempre preguntaba por él. ¿Y cómo anda el chiquitín del Dominus Vobiscum? Y le decían que era un alumno muy hábil y muy aplicado, ¿no? Y le comentaron que su familia cayó en desgracia y ya no tenían para pagar las pensiones del colegio, ¿no? ¿Ya? Entonces el obispo se interesó en el caso y logra de que se le otorgue una beca para que estudie gratuitamente hasta terminar el colegio. Y así el chiquitín terminó pues los años de estudios secundarios con honores, ¿no? Es más, el obispo luego lo lleva a España para que haga estudios superiores, ¿ya? Con el paso del tiempo, este chiquitín llegó a ser un personaje ilustre. Llegó a ser arzobispo de Lima y llegó a ser presidente del primer Congreso Constituyente en el Perú. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso Constituyente en el Perú? A ver un poco de historia. Primer presidente del Congreso, Cobian Jordán, Juan de Luna, Javier es, ¿ah? Javier de Luna y Pizarro, ¿no? Él era Javier de Luna Pizarro, cuando era un chiquitín, cuando era un colegial, ¿no? Ya, esta es una tradición anecdótica, pero noten que hay detrás de esto una pequeña crítica, ¿no? Esto del niño que desafía al obispo era algo inaudito, ¿no? ¿No? Esto es una forma pues, de criticar de manera muy suave o amena esa educación demasiado rígida, esa educación a palazos, esa educación memorística, ¿no? De la etapa colonial, ¿no? Entonces la crítica de Palma es así, suave, es humorística, no es una crítica agresiva, una crítica así severa como la de los realistas que vienen después, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, la tradición, si bien es cierto, habla de personajes históricos, habla de una época real, no posee trascendencia histórica. Eso es algo que no hay que olvidar. No posee trascendencia o importancia histórica. O sea, Palma no pretende enseñarnos historia. Palma no rescata lo importante de nuestra historia. No se centra más en lo anecdótico, en lo superficial, no en los grandes hechos, ¿no? De nuestro pasado, ¿sí? Entonces, más el objetivo es divertir al lector más que enseñar la historia, ¿no? Ya, entonces, en síntesis, digamos que una tradición es una fusión, una mezcla de historia, ficción y humor, ¿ya? Humor. Esto, chicos, es algo que lo distingue a Palma, porque muchos van a hacer tradiciones, muchos van a copiarse de Ricardo Palma, los argentinos, los ecuatorianos, los chilenos, los mexicanos, los guatemaltecos, hicieron tradiciones también, pero a nadie le salió como a Palma. Aquí en el Perú también una escritora hizo tradiciones, Florinda Mato. Florinda Mato tiene una obra que tiene influencia de Palma. ¿Cómo se llama esa obra de Clorinda Mato que tiene influencia de las tradiciones de Palma? Se llama Tradiciones Cusqueñas, ¿ya? Tradiciones Cusqueñas. Incluso aparece con el prólogo de Ricardo Palma, ¿no? Al cual consideraba su maestro, ¿no? Pero Tradiciones Cusqueñas, pues, no llega a tener, pues, ese fino humor, esa chispa criolla que no se puede imitar, que no se compra, que no se imita. Eso era original, muy natural de Palma, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchos han intentado pues seguir el estilo de Palma, las tradiciones de Palma, pero pues no han logrado igualarlo, ¿no? Bien, vamos a comentar algunas tradiciones más, ¿ya? Algunas tradiciones tienen componentes fantásticos, ¿no? Otras son más históricas. Por ejemplo, Don Dima la Tijereta es más fantástica, porque aquí habla pues de la presencia del diablo, ¿no? Que hace un pacto con Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Que era un abogado rico y tacaño, que había amasado fortuna con malas artes, ¿no? Que se enamoró pues de una veinteañera, una hermosa limeña llamada Visitación, que era bella y coqueta, ¿no? Pero que, digamos, lo desprecia a Don Dimas, ¿no? Don Dimas
utiliza pues su fortuna para conquistarla, ¿no? Él pide permiso a la tía de esta muchacha, una mujer ya mayor, más vieja que el pecado, ¿no? Le pide permiso para cortejar a la sobrina, ¿no? Ah, pues la señora interesada dice, ya, don Dimas, no hay problema, usted es un hombre decente, venga nomás a visitar en las noches, pero eso sí, cada vez que venga, tráigase un regalito para la niña, dice, ¿no? Y don Dimas iba pues a la casa llevando, ¿no? Llevando eh, todo tipo de regalos valiosos, ¿ah? Llevaba anillos de oro, pulseras de oro, pendientes, collares de oro, perfumes carísimos traídos desde París, vestidos de última moda traídos de Europa, y así pues todo un montón de regalos para que ella le corresponda el amor, ¿no? Visitación recibía los regalos y por ahí le coqueteaba, lo acariciaba, pero nada más, ¿no? O sea, lo llenaba de esperanzas, ¿no? Y don Dimas seguía y seguía gastando, ¿no? Hasta que un día ya pues comienza pues a hacer cuentas y se da con la sorpresa de que está casi en la quiebra, ¿no? Porque se ha gastado un montón de plata en regalos, ¿no? Dice, estoy arruinado. Esta chiquilla no me da ni un adelanto de su amor, ¿no? Así que él va una noche dispuesto a conseguir algo. Así hecho un toro, se metió a la casa de habitación, le dio un regalo y quiso pues besarla a la fuerza, ¿no? Se abalanzó contra ella, ya la muchacha no soporta más, comienza a gritar, auxilio, es un sátiro pervertido, pecador. Y le estampó una bofetada y lo botó de su casa. Fuera de aquí, ¿qué se habrá creído? Le dijo. Comprarme a mí con regalitos, sepa usted que soy paloma de alto vuelo, que no se deja seducir por regalos. Usted ha estado gastando sus balas en vano, ¿no? Y lo botó de su casa. Don Dimas se va a pesar salazo, humillado por las puras, todos los regalos, encima lo había abofeteado, ¿no? Y dice que caminó y caminó y se sentó pues en la falda de un cerro, al parecer el Cerro San Cristóbal, y él dice, esa chiquilla caprichosa me las va a pagar, tarde o temprano será mía, que venga el mismísimo diablo y se lleve mi almilla a cambio de su amor, ¿no? Y el diablo le escuchó, estaba muy atento, ¿no? Eh, y dijo, ¿qué ha dicho este hombre? Que cederá su almilla a cambio del amor de una mujer. Tanto desprecia su alma que le llama almilla. Y así el diablo llama a uno de sus sirvientes, Lilith, y le dice, ¿no? Lilith, ve a Lima y busca a ese viejo tacaño de don Dimas, de la tijereta, y dale el amor de la mujer que quiere a cambio de su almilla, ¿no? Lilith se le aparece pues a don Dimas, le dice, vengo en nombre del Señor de los infiernos a darle el amor de la mujer que quiere a cambio de su almilla. Don Dimas dijo, ¿quiere mi almilla? Sí, señor. ¿Qué tengo que hacer para tener el amor de esa mujer? Firme en este pergamino y ponga una gotita de sangre. ¿Eso es todo? Sí, señor. Don Dimas agarró el pergamino y escribió, yo, don Dimas de la Tijereta, cedo al Señor de los infiernos mi almilla a cambio del amor de visitación. El trato durará 3 años. Ya pues firmó, puso la gotita de sangre y ya pues dice que el diablillo le dice, vaya a su casa, señor, y se le cumplirá su deseo, ¿no? Don Dimas va corriendo a la casa, entra a su habitación y ahí en su cama le estaba esperando la hermosa visitación, así toda coqueta, con su vestido transparente, ¿no? Con la lujuria conjunta de Cleopatra y Mesalina, ¿no? Ya pues don Dimas saltó como un tigre y bastará con decir pues que fue feliz durante 3 años, ¿no? Don Dimas estaba tan contento que ya ni salía de su casa, apenas los domingos se asomaba, ¿no? Y él que siempre fue tacaño, ahora se vuelve generoso, iba por la placita y le daba propinas a los chicos, ¿no? Estaba contento, ¿no? La visitación lo hacía feliz, ¿no? Pero el tiempo voló, pasaron los 3 años y viene el diablillo a cobrarle, ¿no?
Don Dimas no está preocupado ni asustado, dice que va a pagar con gusto, ¿no? Y comienza a desvestirse. El diablillo lo queda mirando y le dice, oiga, ¿por qué se desviste? Me lo puedo llevar al infierno con todo y ropa, ¿no? Espérese, señor diablillo, dijo don Dimas, que para pagarle tengo que quitarme todo, ¿no? Y así don Dimas se quitó pues la ropa externa y terminó en una especie de camisón, ¿no? De color blanco, ¿no? En ese tiempo se llamaba almilla, justamente. Se quitó la almilla y le dijo, aquí tiene mi almilla, téngase por bien pagado, ¿no? Diablito, ¿qué cosa? ¿Qué significa esto? No entiendo nada. ¿Por qué me da su ropa interior? ¿No? Señor, yo dije en el contrato que que cedería mi almilla, y esto se llama almilla, pregunte a quien quiera, ¿no? ¿Cómo? No entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Vaya usted a discutir con mi amo. Y lo llevó donde Satanás. Don Dimas, como astuto abogado, dijo, exijo que se cumpla el contrato. Yo he cumplido con mi parte. Si no se cumple el contrato, iremos a juicio. Recuerde que soy abogado. El diablo medio que se asusta, se intimida con esta amenaza y a petición de Don Dimas se tuvo que armar un juicio en el infierno. Un juicio. Don Dimas pide que le traigan los letrados que estén condenados en el infierno. Y así en el juicio, pues exigió a los letrados que busquen en el diccionario el significado de almilla. Ya pues buscaron y dijeron, uno de ellos dijo, a ver, almilla, dícese de la ropa interior del varón, ¿no? De color blanco, ¿no? Cuando se lee esto, ellos dicen también, don Dimas ha cumplido con entregar su almilla. Entonces tiene que ponérsela en libertad. Al final, el diablo no tuvo de otra que ponerlo en libertad. Se llevó a don Dimas a la superficie de la tierra y regresó al infierno con el almilla en el hombro, ¿no? Y don Dimas se va burlándose, riéndose del diablo, ¿no? Desde entonces dice que a los abogados no los quieren ni en el cielo ni en el infierno, porque se burló hasta del diablo, ¿no? Don Dimas se va burlándose, se va a su casa a buscar a Visitación, pero ya el hechizo ha terminado, Visitación vuelve a la lucidez, ¿no? Y al darse cuenta que ha vivido con don Dimas, que ha sido su mujer durante 3 años, estaba tan avergonzada que salió corriendo de esa casa y de frente se fue a un convento. Se enclaustró en un convento donde se quedó hasta el final de sus días, donde finalmente murió dándole los huesos a Dios luego de haberle dado la carne al diablo, ¿no? Bien, esta tradición es más fantasiosa, ¿no? Porque tiene componentes ya sobrenaturales, la presencia del diablo, ¿no? La anécdota de la almilla, ¿no? Pero nota que la época es colonial, el escenario es Lima, los personajes son limeños de aquella época, ¿no? Entonces la tradición tiende a combinar historia con ficción y a veces fantasía, ¿no? Pero siempre con una nota de humor, ¿ya? Te recomiendo que leas también esta tradición titulada Las 13 cetras del Libertador Bolívar. También es bien interesante, bien divertida, no te vas a aburrir, ¿eh? Las 13 cetras del Libertador Bolívar. ¿Listo? Bien, a ver, finalmente una breve evaluación crítica. Ya no se olviden, muchachos, estas apreciaciones de quienes han estudiado las tradiciones de Palma. Y, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, el Amauta, dice, las tradiciones peruanas constituyen una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, ¿ya? O sea, Mariátegui opina que en las tradiciones sí hay un tono crítico, pero burlón, un tono sarcástico, que va, en cierto modo, a roer el pasado colonial, ¿no? No es un admirador completo, como dicen otros, sino que sí hay una crítica, hay un tono sarcástico. Por ejemplo, ataca el falso prestigio de algunos virreyes,
ataca la educación colonial, ¿no? Pero siempre con esa nota de humor, ¿no? No con un tono agresivo, no directo, sino hay una crítica sutil, suave, en base al humor, ¿ya? Otro crítico es el aristócrata José de la Ribagüera, ¿ya? Él plantea que Palma es un nostálgico de la colonia, un nostálgico, o sea, que le gusta recordar la colonia, que idealiza la colonia, ¿no? Que es admirador de la colonia, ¿ya? Como ya dijimos, esto no es tan eh, cierto en su totalidad. Sí hay un gusto por la colonia, pero no es que sea pues un nostálgico admirador de esa época, porque sí va a haber un tono crítico, pero de modo humorístico, ¿no? ¿Qué más? No se olviden finalmente, chicos, que las tradiciones de Palma carecen de perspectiva histórica, ¿ya? No tiene trascendencia histórica. No busca retratar los grandes ejes o grandes hechos de nuestro eh, devenir nacional, de nuestra historia propiamente dicha, ¿no? Sino que más se centra en lo anecdótico. O sea, lo que Palma busca es hacer o crear anécdotas sobre nuestros personajes históricos o personajes que existieron en la época colonial, ¿no? Entonces va a lo anecdótico, cuenta un rumor, un chisme, un lance amoroso, o sea, no te habla de grandes hechos, ¿no? Simplemente cosas anecdóticas o superficiales de nuestro pasado, ¿ya? ¿Correcto? Es que Palma es literato, no es historiador. En este caso no cumple función de historiador, sino busca divertir a un lector mezclando historia con mucha imaginación. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta o comentario para poder pasar a la parte práctica. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Ya, listo, me dice todo claro, profesor. Entonces, sigamos. Muy bien. Ya, entonces vamos ahora a revisar la práctica. Todos a ver con su dirigida 21, ¿no? La dirigida 21 sobre el romanticismo en el Perú. Ya, a ver, ve todos en mi pantalla la práctica. A ver, alguien que me confirme. ¿Se ve la práctica? Sí, ¿no? Ah, ya, muy bien. Listo. Entonces comenzamos la solución. Ya, a ver, ahí está la primera pregunta. La primera pregunta eh, dice, el romanticismo aparece en el Perú en 1848, cuando en Europa se iniciaba el realismo. Esto evidencia su carácter en nuestro país. Por ello, no bebió de la fuente original, el romanticismo alemán, sino que, a ver, completa según lo que habíamos planteado del romanticismo peruano. Dice que comienza en 1848, cuando en Europa ya había terminado el romanticismo y más bien estaba comenzando el realismo, ¿no? En consecuencia, ¿cómo es ese romanticismo peruano? Es social, histórico, intimista, tardío, grotesco, ¿no? Pero que tenga coherencia lógica con lo que está diciendo el texto, ¿no? A ver, ¿qué dice? Claro, no tardío. Aquí lo dice, comenzó tarde, cuando ya en Europa ya había terminado, ¿no? Tardío. Además, no bebió de la fuente original, que es el romanticismo alemán, sino que, como ya dijimos, se va
a identificar con el romanticismo español. O sea, vamos a imitar al romanticismo español. Muy bien, entonces la respuesta en la pregunta 1 es la C. ¿Ya? 1D, perdón, 1D. D de dedo, ¿ya? Es un romanticismo tardío y sigue el modelo español. Muy bien, sigamos. La pregunta 2. Leamos la pregunta 2. Dice, marque la afirmación correcta respecto a Ricardo Palma y su obra. A ver, leamos las opciones. Un minuto para que dé su clave, ¿ah? Que menos mejor. Ah, pero no se apuren, pues chicos. Lean siempre con la pausa de vida, ¿no? Como no le apurado se equivoca. Ya, a ver, ¿qué me dice? Estamos en la pregunta 2. A ver, solo Lice me ha dado su clave. Y los demás, ¿qué dicen los demás? Lancen su clave, chicos, lo correcto. Me piden lo correcto sobre Ricardo Palma. Ya, a ver. Leo, por ahí ya veo dos claves. Usted nos dice la A, Maffer dice la C. Vale, sigan enviando sus claves, pues, chicos, para comentar sobre esa base. ¿Cuál es lo correcto? Dice, ¿no? Ya, a ver, veo que hay más respuestas y me dicen, la mayoría me dice la C. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Leamos las opciones. Dice, su obra romántica se dio exclusivamente a través de sus tradiciones. ¿Solo sus tradiciones son románticas? Ya mira, recuerda que Palma también hizo poesía. Es más, él comenzó como poeta romántico. Su poesía también es romántica sentimental. Y sus tradiciones son románticas, pero no son sentimentales. Sus tradiciones representan al romanticismo histórico. Ya recuerda que hay varios tipos de romanticismo. Pero al final es romanticismo, ¿no? Tanto histórico como sentimental es romanticismo, ¿no? Entonces Palma tiene obras románticas, aparte de tradiciones, en poesía, ¿ya? Entonces esto, la primera es falsa, ¿no? No va. B, en prosa representa a la narrativa historicista peruana. En prosa representa a la narrativa historicista peruana. ¿Eso sí o no? Prosa es el arte de relatar, ¿no? De contar historias con el lenguaje libre de corrido, ¿no? En el campo de la prosa, él representa la narrativa historicista peruana. Yo creo que sí, ¿ah? ¿Tú qué dices? A ver, si hay duda, dejamos pendiente esta clave y veamos la C. Su obra lírica extensa se ha reunido bajo el título de Tradiciones Peruanas. A ver, obra lírica. Lírica es poesía. Su obra poética
¿Se reúnen tradiciones peruanas? No, pues, tradiciones son relatos, son narraciones, no son poemas, no son poemas. ¿Ya? La C se descarta. La D, escribió y publicó varias novelas históricas en su juventud. Varias, falso, solo una. Y la única que escribió se la quemaron los chilenos, ¿no? Solo escribió una y fue destruida, ¿no? La D, falso. La E, La Bohemia de mi tiempo es la primera novela romántica en el Perú. Es falso. Tú ya sabes que la primera novela romántica en el Perú fue El Padre Orán, ¿sí? El Padre Orán. Ya, pues todo se descarta y la única que sí es correcta es la B, ¿ya? La B. En prosa, o sea, en narración, representa a la narrativa historicista peruana. Claro, y eso se cumple con sus tradiciones. Tradiciones peruanas es una obra narrativa y representa a la narrativa historicista porque tiene un componente histórico, ¿no? Pero mezclado obviamente con imaginación y fantasía, ¿no? Esa es la clave, ¿ya? Palma representa a la narrativa historicista. O también se puede decir al romanticismo histórico, es lo mismo. Narrativa historicista se refiere al romanticismo histórico, ¿ya? Chicos, ¿se ve el subrayado? Quería también verificar eso. ¿Se ve el subrayado? Ahí. Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ah, ya, listo. Entonces ya, la clave sería la B. Sigamos, pregunta 3. El romanticismo en el Perú surgió en una época de paz y orden, con matices intimistas e historicistas. En esta última tendencia sobresalió Ricardo Palma por, claro, en la tendencia historicista destaca Ricardo Palma. Ya, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se vincula Palma con el romanticismo histórico? A ver, ¿cuál sería la clave que completa la idea? A ver, los leo, chicos, los leo. Me dice, profesor, la E. José Andrés dice, interés por el pasado. Dice, Mike Maffer, Camila me dicen la B, o sea, interés por el pasado. Claro, esa es la respuesta. Palma es un romántico histórico, ¿por qué? Porque él tuvo mucho apego, mucho interés por el pasado, nuestro pasado. Claro, ese pasado luego se mezcla pues con su imaginación, con su gran creatividad, su fantasía también, ¿no? Ya, entonces, la respuesta era la B, interés por el pasado, ¿ya? Es un rasgo romántico, ¿ah? Es un rasgo romántico, ¿no? Sobre todo el romanticismo histórico, ¿no? Sigamos, pregunta 4. Respecto al movimiento romántico en el Perú, señale la alternativa que contiene una afirmación incorrecta. Ver, afirmación incorrecta sobre el romanticismo peruano. A ver, descartamos, te pido lo incorrecto, ¿ah? La primera está bien, los románticos son subjetivos, individualistas. Los románticos se oponen al neoclasicismo, no aceptan reglas clásicas. La C, llega al Perú con retraso tras nuestra independencia. Un momento. Sí llega con retraso, pero tras nuestra independencia, o sea, el romanticismo aparece luego que nos independizamos de España. No, después de la independencia lo que viene es el costumbrismo. Y después del costumbrismo recién viene el romanticismo. El romanticismo está en la época de Castilla, la época de la prosperidad falaz, ¿cierto? Ya, pues esto sería lo incorrecto. C de cerebro, ¿ya? ¿Dijiste la C? Bien, dice, la clave era la C. Esa idea es incorrecta, ¿no? Sigamos, pregunta 5. Una característica de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma es el diálogo establecido entre el narrador y el lector, a partir de la...
Ya. Dice, se plantea una especie de diálogo entre narrador y lector, y eso tiene que ver con el uso del lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje cuando tú conversas? ¿No? Bueno, en esa época, sobre todo, cuando se conversaba, se usaba refranes, se usaba esos dichos populares, esa jerga criolla, pues, ¿no? Y hablaban de lo que pasaba, pues, ¿no? Las costumbres, lo que pasaba en ese momento en Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, aquí se vincula el diálogo a partir de alusión a usos y costumbres locales, ¿ya? ¿Ya? Este diálogo está vinculado a mencionar las costumbres, ¿no? Propias, pues, de Lima, sobre todo, ¿no? Ya, esa es la clave, ¿ya? En la 6, una afirmación es incorrecta sobre tradiciones peruanas. A ver, ¿cuál es incorrecta? A ver, ¿hay influencia de la leyenda romántica? Claro que sí, es una fuente de las tradiciones. Recurre a la oralidad y a la ironía. Típico, ¿no? Es el estilo de Palma, ¿no? El lenguaje conversacional y el tono burlón, irónico burlón, ¿no? Enfatiza la etapa virreinal. Lo dijimos, ¿no? La mayoría de tradiciones hablan de la época virreinal, correcto. D, poseen trascendencia histórica. Esta, eso no es la respuesta. Están viendo la incorrecta, ¿no? Las tradiciones poseen trascendencia histórica, no lo dijimos una y otra vez, no hay trascendencia histórica, no hay interés por hacer historia seria, ¿no? Solo se va a lo anecdótico, ¿no? Esta es la respuesta. En la 4, ¿no? En la 4, se me las dos, ¿ah? En la 4 es solamente la D, ¿ya? La D. Solo la D. Ahora sí. 7. Con respecto al estilo de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Una característica de las tradiciones peruanas es la ilusión de diálogo establecido entre el narrador y el lector. Esto define una característica denominada, ¿cómo se llama esto, chicos, de la sensación de diálogo entre narrador y lector? A ver, díganlo, eso se llama oralidad. Muy bien, correcto, se llama oralidad. ¿Ya? Ahí está la clave, la B, oralidad en el relato. ¿Ya? Oralidad en el relato. Listo, vamos a la 8, ya fragmento literario. Y el fragmento de una tradición. Dice, el excelentísimo señor don Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y de Villaflor, y descendiente de la Casa Real de Castilla y Aragón, fue el primer grande de España que vino al Perú con el título de virrey en febrero de 1655, después de haber servido igual cargo en México. Era tío del conde de Salvatierra, a quien relevó en el mando del Perú. Ya, hasta ahí no ya se nota, mira. La pregunta, fíjate, es, según este fragmento de la tradición El Virrey Hereje y un campanero bellaco, en este puede observarse una característica de la tradición que consiste en, ¿cómo se llama, chicos, esta característica de mencionar fechas, personajes históricos, ¿no? Ambientes reales, ¿no? ¿Cómo se llama eso, chicos? A ver, ¿quién lo dice? Bien, correcto, excelente. La respuesta es la A. A eso se llama digresión histórica. Es un párrafo donde te proporcionan datos verdaderos, sobre todo fechas, ¿no? Las fechas son claves en las digresiones históricas, ¿no? Muy bien, respuesta correcta, la A de avión, digresión histórica. La pregunta 9, este es un fragmento del poema Acuérdate de mí, nos piden qué característica del romanticismo peruano se aprecia en este fragmento. Bueno, ya sabemos que es un poema sentimental, ¿no? Poema que también menciona la playa, ¿no? Un paisaje marino, ¿no?
muy melancólico, porque una playa desierta es un paisaje bastante triste, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál sería la clave? Ya, pues algo típico del romanticismo y que se observa en este texto es ese tono sentimental o intimista asociado con la naturaleza, nota la playa, ¿no? El mar, todo eso pues es un símbolo o una expresión de la naturaleza, ¿no? Los románticos se identifican mucho con la naturaleza, ¿no? Ya, entonces la respuesta aquí sería la C de cerebro, ¿no? Intimismo asociado a la naturaleza. Intimismo es sentimentalismo, ¿ya? Bien, última pregunta. Dice, y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. Ya. ¿Qué característica de tradiciones peruanas se nota en este texto? Mira cómo te habla. Dice, con esto, lector amigo, o sea, el narrador te está hablando a ti, ¿sí? Te está hablando a ti. ¿Cómo se llama eso, chicos? Así es, una vez más, esto es oralidad. Ahí se nota la oralidad en el relato, ¿no? La idea de que el narrador conversa con el lector, ¿sí? Listo, muy bien, esa es la clave. Bien, amigos, ahora sí, para cerrar, pasamos al temático, ¿ya? Al temático, ¿ya? Todos al intranet, temático número 21, pues, ¿no? ¿Ya?